Pues aquí con el gusto de estar en esta feria, con el honor de estar con estos grandes investigadores. Eh, pues como les digo, es un honor para mí poder presentar este libro y poder presentar aquí a los autores. Yo creo que sin mayor preámbulo damos una presentación aquí de los autores y ya empezamos con esta charla para la presentación del libro. La doctora María Teresa Zárate Ramírez es licenciada en Arquitectura, maestra en Urbanismo por la UNAM y maestra en Coaching Integral y Organizacional por la Universidad Tecnológica Latinoamericana. Obtiene el grado de doctor en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con diplomados en Diseño del Espacio Arquitectónico y en Configuración Estructural en el Proyecto Arquitectónico en la Universidad del Valle de México, de Arquitectura y Urbanismo Sostenible y de Docencia en estas áreas de la Fundación General de la Universidad de Salamanca. El diplomado en Gestión Inteligente del Agua del Columbia Water Center y de Energías Renovables por el European Center for Climate, Energy and Resource Security. Es miembro de la Asociación Mexicana de Urbanistas, del Colegio de Doctores y Maestros en Diseño Interior y Arquitectura y Académica en la Maestría en Urbanismo de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM y de la licenciatura en Arquitectura en la Universidad Iberoamericana. Ha dictado conferencias y seminarios en diversas instituciones y organismos, entre las que se mencionan Desarrollo Sustentable, el Patrimonio Urbano Arquitectónico y Paisajístico, Planeación Urbana en la Era de la Innovación y Transformación Digital, Ciudades Alternativas, el Ordenamiento Territorial ante la Crisis Climática, entre otros. Profesionalmente ha trabajado como analista y asesora territorial en el Instituto Mexiquense de Vivienda Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado de México. Muchas gracias, doctor. Y por este lado tenemos al maestro César Fonseca Ponce. Es egresado de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM. Obtiene el grado de maestro en Historia de México por parte del Centro Universitario de Integración Humanística. Cuenta con los diplomados en Proyecto y Construcción de Estructuras de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de Introducción a la Investigación de la Universidad del Valle de México. En el ámbito profesional, se ha especializado en el análisis de estructura, siendo director responsable de obra en el Estado de México. Ha sido miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica y de la Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación Energética. Ha ejecutado cálculo estructural, dictámenes y evaluación de riesgo estructural de más de 140 obras totalmente terminadas o en proceso de construcción, así como del patrimonio histórico, colaborando como asesor estructurista para empresas como Desarrollo Inmobiliario Central, Despacho Diseño y Arquitectura y para distribución y representaciones Spamex. Ha participado como docente y conferencista tanto en el ámbito nacional como internacional, en el que destacan International Association for Shell and Spatial Structures en Acapulco, México, Formación Mundial de la Ciudad de Quito, Ecuador, y el Structural Analysis of Historical Construction en la ciudad de Cusco, en Perú. Ha obtenido las distinciones de Medalla al Mérito Universitario 2017 y reconocimiento a la labor académica de profesores de asignatura 2021 por parte de la UNAM. Muchas gracias, maestro. Pues bueno, esto es lo que nos dicen sus currículums. No sé si sería bueno que ustedes nos hablaran de ustedes mismos, de su experiencia, de ustedes, cómo se presentan ustedes mismos. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor. Pues buenas tardes. Pues básicamente enfocándonos más al libro, yo creo que la presentación radica en el contexto, insisto, del contenido. Creo que nos valdría la pena contextualizarlo en función de ello. Es la participación multidisciplinaria que debe de tener el análisis de un edificio patrimonial para poderlo intervenir de una manera holística. No verlo de manera lineal, no verlo desde un enfoque. Aquí lo importante es verlo desde diferentes enfoques para que realmente logre ser eficiente una intervención.
Esto no implica, insisto, nada más la parte, digamos, estética, ni la parte histórica, sino implica la parte urbana, la parte normativa, la parte de costos. Es decir, implica varios aspectos en donde en mi caso personal, pues yo nada más, digamos, abordo la parte de la contextualización urbana y el análisis territorial. Entonces, digamos que esa es mi participación o la perspectiva personal dentro del enfoque de la publicación. Gracias. No sé si escuché. ¿Sí escuché? Ah, bueno. Soy muy malo para los micrófonos. Pero bueno, muchas gracias. Antes de empezar, quisiera dar un poquito el agradecimiento a la Feria Internacional del Libro, por supuesto, a las publicaciones Acatlán, a nuestra facultad, donde participamos, de la oportunidad que nos brindan, ¿no? Y de poner en contexto lo que son nuestro ejercicio profesional, nuestros intereses, etcétera, etcétera, ¿no? También agradecer al doctor Iván, es colega investigador también de la UNAM y de otras instituciones, ha participado también con nosotros en algunos proyectos y siempre ha colaborado, nos ha apoyado en este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, agradecer, y la asistencia, por supuesto, de todos ustedes, alumnos, estudiantes, colegas, etcétera, siempre agradecer, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Siempre hemos participado, yo sobre todo me he metido en un área muy técnica, ¿no? De análisis estructural, muy ingenieril, áreas que creen que son exclusivas de la ingeniería civil, ¿no? Y no es cierto, ¿no? Finalmente compartimos áreas en el ejercicio profesional comunes entre todos. Entonces me he abocado mucho a la parte técnica, no tanto a la histórica o de patrimonio histórico, etcétera, como los maestros, como los doctores. Yo un poquito más en el área técnica, ¿no? Pero también siempre adolecemos mucho, ¿no? Nuestra formación como que le rehuimos mucho a la intervención de una obra arquitectónica. Sí quisiera ahondar un poquito más adelante sobre el aspecto técnico de esta publicación, de esta obra, pero básicamente yo me dedico a la parte técnica y la doctora a parte urbanística. Necesitamos complementarnos, como ella dice. No puedo yo abarco de manera muy específica proyectos y ella da el panorama general, ¿no? de tu comportamiento, etc. Y también la parte histórica, pues nos hemos apoyado en el doctor Iván y muchos otros, ¿no? De hecho, en el libro hay información muy valiosa, de buen nivel, que nos proporcionó el doctor Iván. Gracias a él tuvimos imágenes, algunas intervenciones de algunas obras. He tenido el gusto de colaborar también con el doctor Iván en la intervención de obras de patrimonio, ¿no? Que sería una pena perderlas, ¿no? Para la memoria de nuestros hijos y de nuestros descendientes, ¿no? Mi pequeña presentación. Gracias. Bueno, si me permiten, pues es importante conocer la obra en sus aspectos técnicos, pero creo que también es importante conocer aquí a los doctores, al maestro. ¿Por qué esta obra? ¿Por qué juntar a un estructurista y un urbanista en un tema patrimonial? ¿De dónde nace esta idea? ¿O dónde surgió esta ánima, digamos, este impulso? Bueno, buena pregunta. Ya lo mencionaba la doctora. Seguramente todos hemos tenido la ocasión de estar en alguna situación, ya sea familiar, personal, implicados en la intervención de una obra, ya sea para algún familiar, algún tío, etcétera, donde no falta que se nos pide si podemos ampliar un nivel más a una construcción, cambiar el espacio arquitectónico, la modulación del espacio arquitectónico, poner nuevos materiales, si soporta nuevas cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso nos toca. No importa que no sea patrimonio histórico, nos toca muchas veces en la vida real, ¿no? Incluso patrimonio actual, ¿no? Entonces, con tristeza y con preocupación nos hemos dado cuenta muchas veces que la intervención, incluso cuando es patrimonio histórico, todavía es mucho más importante, ¿no? Porque desconocemos qué tanto puedo intervenir en una obra que a lo mejor ya no me pertenece, ya le pertenece a la humanidad, ¿no? O le pertenece por lo menos a la nación. Entonces, muchas veces nos hemos dado cuenta que indiscriminadamente se hacen las intervenciones, ¿no? Sin tener la asesoría de algún especialista, de alguna institución, de algún organismo, ya sea nacional o internacional, donde libremente se interviene y después viene la destrucción paulatina de las obras, ¿no? Por ahí en una parte del libro se menciona que indiscriminadamente podemos hacer uso de nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas tecnologías, nuevos aditamentos, etc.
y es como un viejito, ¿no? Que finalmente su estructura está constituida de minerales, fósforo, calcio, etcétera, etcétera, sales, etcétera, y tratamos de meterle prótesis que no las va a aceptar nunca. Entonces, muchas veces condenamos al espacio a que en un futuro sobreviva la prótesis y se desaparezca la estructura original. O sea, el espacio original va a morir y la prótesis es la única que va a sobrevivir. Por aquellas tecnologías, materiales, etcétera, que duran mucho más de lo normal, ¿no? Y no quiere decir que está mal hecho, pero entonces hay que hacer compatibilidad entre sistemas nuevos, tradicionales, con los sistemas innovadores y viejos, a la par, ¿no? Así que trabajen de manera conjunta. Pero ese es un enfoque, insisto, muy particular. Cuando ya hablamos de toda una urbe, pues de repente es muy difícil controlar la intervención de obras que en sí gobiernos no tienen la capacidad de abarcar todo ese ámbito, todo ese cúmulo, ¿no? Entonces ahí entran muchas áreas, no solo el urbanismo, no solo el cálculo, los ingenieros estructurales, geotécnicos, geotenistas, ingenieros sísmicos, etc. No, entran muchísimas áreas, desde historiadores, pedagogos, etc. Las estructuras, sobre todo patrimoniales, son entes vivos, ¿no? Son personas, son viejitos que tenemos que cuidarlos, porque son nuestra herencia, nuestra memoria, y es la que le vamos a dejar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros descendientes, ¿no? Sí, fíjense que algo interesante, digamos, apoyando toda la explicación que nos acaba de dar el maestro. México es muy rico en patrimonio arquitectónico. Entonces creo que eso da pauta precisamente a que lo podemos ver inclusive como disciplina, como un área de oportunidad. O sea, porque pareciera que nunca nos vamos a enfrentar a la intervención de un edificio. Entonces, inclusive que ya tiene cierta antigüedad o cierta, digamos, trayecto en donde muchas veces decimos, híjole, ¿le entramos o no le entramos? O sea, inclusive me ha tocado ver cuando hacen inclusive tesis los estudiantes que les dicen, oye, pero ¿por qué no intervienes este edificio? Híjole, es que es de la época del Porfiriato. Y dicen, híjole, pues es que no se puede tocar. Entonces, creo que ahí es donde es importante verlo como un área de oportunidad para ver a partir de esta metodología que se está proponiendo, porque es una metodología bastante completa que abarca esa multidisciplina y ver en dónde podemos insertarnos nosotros. Entonces viene, obviamente no lo vamos a hacer solos, eso es algo importante que se plantea también en el libro, es un trabajo multidisciplinario y esto de alguna manera también nos va a fomentar ese trabajo colaborativo que ahorita profesionalmente es tan necesario. Entonces, el que ustedes, digamos, se metan un poquito en el texto, van a ver precisamente esa forma de visualizar las intervenciones, restauraciones, a veces ni siquiera... Fíjense, en ocasiones, y aquí lo vemos en el centro histórico, el claro ejemplo, por ejemplo, de Teodoro González de León, ¿no? Con el Banco de México, que sin ser una restauración, tuvo que hacer la intervención en un edificio tratando de armonizar por lo menos con cuestiones de proporción, texturas, alturas, esta forma de armonizar dentro de un contexto histórico. Pero más delicado es cuando sí necesitamos entrarle a la parte de la restauración, porque obviamente hay muchos edificios en donde inclusive la misma norma te dice, no, intervenciones con materiales modernos no. Tienes que, la misma norma te va a pedir precisamente tratar de restaurarla lo más original posible. Entonces, digamos que yo lo veo, y así creo que con la presencia precisamente de estudiantes, es cómo verlo, volvemos a verlo como un área de oportunidad. Tomarlo, el que no digan, es que a mí nunca me va a llegar un edificio con esas características, pues no lo saben. Realmente siempre es lo que digo, ¿no? O sea, nunca sabemos qué nos vamos a enfrentar profesionalmente y hay que entrarle con una ética. Creo que en esta parte de lo que tiene que ver con la intervención de patrimonio arquitectónico con carácter ya histórico, entra la ética dentro de nuestra profesión, el cómo realmente lo vamos a enfrentar. Y obviamente lo que contesta, o sea, el doctor en su cuestionamiento, o sea, finalmente es multidisciplinario. Entonces, pues ya el maestro y yo hemos compartido algunas otras cosillas por ahí de trabajo, ¿no? En donde pues hemos tenido la oportunidad también con el arquitecto Ernesto, que si construye, que si la administración de obra, que si la parte estructural. Entonces, realmente hemos
como compartir ese trabajo colaborativo y que se trata de transmitir también a través de esta publicación, que entendamos que no somos todólogos y sí necesitamos la colaboración de diferentes disciplinas para que, vuelvo a repetir, con ética se pueda generar una intervención de, sobre todo, nuestro patrimonio arquitectónico. Con eso suena muy complejo el trabajo multidisciplinario, o bueno, en cuestiones complejas es cuando interviene esto, ¿no? Siendo así, ¿a quién enfocaron este libro principalmente? ¿Hacia un usuario, hacia el profesionista, pues, como información técnica? Yo creo que es amplio el público, porque puede ser para los profesionistas encargados precisamente en esta área, pero creo que también está dirigido también a estudiantes. O sea, creo que el público, insisto, es amplio y básicamente lo importante, insisto, es la metodología. O sea, es un protocolo. Entonces, al ser un protocolo es un proceso que tiene esa finalidad de que el profesionista, que muchas veces, yo creo que lo sabemos, ¿no? Muchos dicen restauradores, pero luego dices, oye, ¿y el contexto dónde quedó? O sea, no lo tomaste ni en cuenta. Por ejemplo, el uso del edificio original, el cómo los alteran, por ejemplo, a veces hasta en el origen mismo del edificio. Entonces, creo que esa parte es importante que se visualice en este público que puede, de alguna manera, consultar la publicación. Sí, adelante. El hecho de ser un protocolo es una guía. No existe una regla, no existe una ley ni una norma. No existen realmente. El protocolo es una guía, es una propuesta de cómo puedo atacar o intervenir un espacio, cómo puedo guiarme. Y es complejísimo, como dice el doctor Iván, es muy, muy, muy amplio. O sea, aquí, si llegan a consultar el libro, si llegan a verlo, se van a dar cuenta que hay pronunciamientos y enunciados muy, muy específicos, pero no se ahonda. Realmente, si quisiéramos entrar, bueno, yo creo que cada escuela, cada país, cada nación, cada mente tiene su gama enorme, su universo de intervenciones, ¿no? Entonces es muy, muy complejo, no es nada sencillo. Apenas se enuncia la idea de cómo puedo empezar. Nos ha tocado de repente gente que llegue, oye, arquitecto, y cuando llega una obra, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Entonces aquí se da más o menos una idea, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? O sea, me pide mi tío que revise una casa o un espacio, etc. ¿Cómo empiezo? Tan sencillo como eso, y no sabemos ni cómo empezar, ¿no? Y si puedo intervenir o no. O sea, a lo mejor si se me permite, si no se me permite, etc. Ha habido, a lo mejor me voy a meter un poquito en algunos casos, casos que tienen una finalidad aparentemente buena, ¿no? O sea, un fin altruista bueno, ¿no? Y me gusta mencionarlo mucho porque como que de repente nos emocionamos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes escucharon los famosos pueblos mágicos. Entonces, en su época, de alguna administración política, se promulgó mucho que se hicieran los pueblos mágicos. Siempre lo pongo como contexto, y es que en el libro también se trata así. Entonces todos se emocionaron, ¿no? Porque iban a rehabilitar el espacio habitable de los pueblos mágicos, o por lo menos las fachadas, las iban a rehabilitar, los famosos pueblos con tradición, etcétera, etcétera. El problema es cuando quisieron estandarizarlo y normativizarlo. ¿Por qué? Porque empezaron a poner colores estándar, arquitectura, herrería estándar, fachadas estándar, etcétera, etcétera. Entonces lo triste de eso es que pues, la gente originaria de la zona no tiene los recursos económicos como para hacer la rehabilitación. Entonces tiene que recurrir a fondos propios, a colaboración tanto estatal, federal, o local o municipal, etcétera, etcétera, para tratar de rehabilitar. Pero malo es cuando entraban los patrones estándar. Entonces lo chistoso es que empezaron a renovarse los pueblos mágicos, el que sea, el que conozcamos. Y la sorpresa es que empezamos a encontrar pueblos que tenían mínima fisonomía en Oaxaca que las de Puebla, ¿no? O los de Chiapas, o los de Hidalgo. Entonces, ¿dónde estuvo? Y fue una destrucción bárbara. Y se sigue haciendo. Entonces, sí, y otra cosa grave, empezaron a hacer fisonomía para que el turista extranjero lo gozara. Pero ¿dónde quedó nuestro turismo nacional, no? Y yo podía ir a Oaxaca y encontrar toda una avenida principal que me llevaba al centro, igualita que la de San Luis Potosí. Y bueno, pues estoy en Guadalajara o en San Luis Potosí. Eso es lo grave, ¿no? Muchos creemos que somos especialistas. No, no hay especialistas. No existen especialistas. Yo no soy de la idea de que me
y a lo mejor me voy más allá, pero de que tú eres especialista o no sé, sí, especialista en el área. No existe, no. La verdad es que somos un equipo de colaboración y que todos nos ayudamos, ¿no? Pero malo cuando queremos intervenir o dejamos intervenir a gente que no tiene preparación, etc. Y no porque exclusivamente los investigadores tengan tal preparación, porque también ha habido intervenciones de gente renombrada en los institutos nacionales de historia, antropología, etcétera, que han hecho verdaderos desastres. Y todo por la, no sé, ego que tenemos de que pues yo puedo y yo me aviento sin tener la asesoría de alguien que a lo mejor ha trabajado más esos temas, esas intervenciones, ¿no? Me gustaría, nada más, ya que tomó el tema de los pueblos mágicos, fíjense que ese es el muy buen ejemplo de lo no ético. A ver, ¿por qué? Efectivamente, cuando vemos la normatividad, lo acaba de decir, hay una estandarización. El problema es que se supone que, en teoría, el pueblo mágico debería de detonar el desarrollo económico y dejar una derrama. Pero efectivamente lo único que se hicieron, de hecho hay un autor muy interesante, Carlos García Vázquez, que habla de la ciudad del espectáculo, en donde dice que hay que disneylandizar, ¿no? Entonces, ¿qué es? Una escenografía. Pero nada más se salen de la calle principal, se salen y dices, oye, ¿pero qué pasó aquí con el pueblo mágico? O sea, realmente es una escenografía en donde efectivamente esta parte de tomar y considerar pues cuestiones históricas, culturas, algunos usos y costumbres, rasgos, por ejemplo, de arquitectura vernácula, se les olvida y efectivamente lo describió muy bien ahorita el maestro César. O sea, es una estandarización que en realidad, pues sí es atractiva y la gente va, pero no involucra en realidad a la población. Y muchas veces lo más crítico a veces es lo que puede llegar a generar como un impacto, y ustedes han hablado de la gentrificación, y muchas veces se llega a gestionar o se llega a dar ese impacto en donde vemos que a veces es negativo, porque empieza a llegar gente que ya ni tiene que ver con la cultura de ese pueblo. ¿Por qué? Porque ya vieron que es un negocio, empieza a llegar gente de otros estados, y con esa escenografía se empieza a vender esa ciudad. Entonces creo que es un buen ejemplo, insisto, de lo que no se debe de hacer. Perdón, otra vez, abusando, ya que le picaron la cabeza al gallo, ¿no? Hay algo que también mencionamos, y se menciona en el libro, mucho se hace énfasis, o se trata de hacer énfasis, de que no es nada más el espacio físico habitable. Los espacios tienen espíritu, claro. Y eso en años anteriores en los famosos ICOMOS, International Council, los consejos internacionales de restauración y conservación de monumentos históricos, se mencionaba, ¿no? Las tradiciones, las costumbres, la usanza, la misma religión, son parte de la esencia de un pueblo, ¿no? Es decir, la obra es el ente material, pero ese concentra costumbres, tradiciones, leyendas, mitos. Dicen que el espacio arquitectónico es un testigo mudo de la historia. No es cierto, es todo lo contrario, ¿no? O sea, a través del espacio arquitectónico podemos hablar de tradiciones, etc. Seguramente todos hemos visto en pueblos de nuestros abuelos, nuestros papás, etcétera, etcétera, cómo podemos ver una pequeña ermita, una pequeña iglesia, pues sin mayor chiste, ¿no? Pero llega la fiesta del pueblo y eso se convierte no en Disneylandia, no creemos Disneylandia, pero algo muy bonito, ¿no? En esencia, es el espíritu del pueblo. El llevar las ofrendas, las procesiones en la noche, e imagínense las que vemos son fantasmas antiguos de lo que pudo haber sido antes, ¿no? Y qué bellísimo de haber sido cuando no se tenía el show que ahora hacen, ¿no? Actualmente, ¿no? Pero es mucho más allá del espacio físico, ¿no? Arquitectónico. Nada más otra pregunta, es que ya no explicamos con eso. Bueno, nada más rapidísimo. Es que hay un autor que también habla de el genius loci, o sea, el genio del lugar, que no tenemos esa sensibilidad de leerlo, de entenderlo y sobre todo de poder tener esa capacidad sensible de interpretarlo y aprovecharlo precisamente para un proyecto. Y lo que dijo, o sea, cada pueblo, cada edificio es un ente totalmente individual. Vaya que sí, nos estamos acercando a fibras sensibles.
la vida del edificio, que los edificios están vivos, definitivamente, la ética y las buenas o malas prácticas, que ahorita tocamos ese punto, vamos a llegar ahí, y la comunidad, por supuesto, ¿no? También. Es típico cuando llegan a nosotros de repente los clientes y, bueno, heredé un edificio, a lo mejor aquí en la colonia Guerrero, de mis abuelos y demás, y la típica, Arqui, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿A quién contrato? Me dijeron que unos planos, me dijeron que un especialista. ¿Esto dónde lo consigo? ¿Nos habla el libro de algo de esto? Como decías, ¿no, Arqui? ¿Cómo empezar a comernos este pastel? Una de las finalidades del libro también fue no repetirlo ya que se ha dicho en otros libros. Tratamos de evitar que se repitiera normas y manuales. Es decir, son muy completas. Yo creo que México es uno de los países que tiene normatividad y legislación más completa en todo el mundo. Que no la respetemos, que no la apliquemos ya es otro asunto, ¿no? Pero son de las más completas. Entonces, sí, efectivamente hay catálogos muy, muy completos, pero es muy difícil seguirlos. ¿Por qué? Porque como cualquier enfermito, cada enfermo necesita su auscultación particular, no puedes generalizar. Entonces, tratar de dar un patrón generalizado no se puede, para empezar. Pero sí dar lineamientos de cómo puedo empezar, ¿no? Cómo puedo estudiar, qué le pasó al enfermito, qué tiene, qué es lo que está pasando. Hablo como si fuera una persona. La verdad es que sí, por ahí también hay algunas referencias curiosas, ¿no? En el libro empezamos a hablar de algunos rasgos urbanos, políticos, ambientales, etcétera, etcétera, pero lo vamos llevando como si estuviéramos tratando a un paciente, ¿no? Que tiene una enfermedad, presenta una enfermedad, hay que auscultarlo primero, hay que saber qué es lo que voy a hacer y no intervenir salvajemente. Esas eran las preocupaciones principales del libro, fueron, creo que las principales angustias que teníamos de ver cómo podía indiscriminadamente una persona intervenir. Y otra cosa, muchas veces creemos que el especialista en el área es el único que puede o el más capacitado. No tampoco. También sería tonto alejar a la comunidad, dejarla fuera. Oye, es que tú no eres especialista, no estudias. No. También se habla de que mucho del patrimonio que ha llegado hasta nuestros días es gracias a los pueblos, a la gente nativa originaria de la zona. Gracias a ellos se han conservado muchas joyas del patrimonio, no nos han robado mucho patrimonio, no han destruido, etcétera. Gracias a ellos. Entonces, vuelvo a lo mismo, ¿no? Fue una preocupación por no presentar una normativa, una ley, una legislación. No, de eso podemos agarrar un manual, hay muchísimos, perfecto, sí. Pero ¿qué compete a nuestra comunidad, a nuestra gente, ¿no? ¿Qué es lo que compete? Y entonces se habla mucho de legislación, se habla mucho de aspecto técnico, sí, pero una guía protocolaria de cómo puedo empezar y de ahí se extiende, eso es lo que pretendía parte del contenido del libro, ¿no? De ahí fue surgiendo la idea de trabajarlo. Sí, fíjense que esa parte es bien importante porque al final el espacio urbano y la arquitectura pues es una área en donde el ser humano se desenvuelve y que lo empieza a generar en un sentido de apropiación. O sea, al final esto genera una imagen que la podemos ver desde la parte objetiva y subjetiva. Subjetivamente la persona se arraiga en un espacio. Para que se arraigue necesita de ciertos elementos dentro del espacio para que lo consiga. Y eso permite precisamente a que la gente cuide el espacio. Siempre les digo, inclusive a los estudiantes, digo, bueno, ¿por qué creen que un espacio urbano se deteriora? Pues no se siente como parte de, se deteriora, se vandaliza, se abandona, dicen, ahí vivo mientras consigo algo mejor, y no genera ese arraigo. Y ese arraigo muchas veces tiene que ver con este patrimonio. Y hay pueblos que se aferran a sus iglesias. Con todo y que llega un gobernante o a lo mejor otra persona que dice, no, vamos a modernizarla, y no pueden, porque son parte de, o sea, se enraizan en ese espacio. Entonces, creo que este es un ámbito también muy interesante, porque ahí efectivamente las intervenciones también se tienen que legitimar. ¿Cómo se legitiman? También con la comunidad.
porque son las que viven el espacio y son los que de alguna manera se van a hacer partícipes también en el mantenimiento y el cuidado de los espacios, porque luego pasa mucho que dicen, bueno, se va a hacer la intervención de, por ejemplo, una zona arqueológica, por ejemplo, o de una iglesia, y luego dicen, bueno, o sea, ¿quién lo va a cuidar? ¿Quién lo va a mantener? Porque además son una cantidad de dinero a veces fuerte de que se invierte y después no se piensa en lo que va a suceder posteriormente. Entonces, muchas veces cuando ese espacio ya forma parte de esa comunidad, la misma comunidad lo cuida. Inclusive poco a poco le va metiendo inclusive dinero para cuidarlo, porque forma parte de. Entonces creo que aquí es muy importante cómo legitimar esos proyectos, también a través precisamente del involucramiento de la comunidad. Claro, decimos, ya estamos reiterando esta palabrita comunidad, ¿no? Precisamente. Quizá como técnicos nosotros atendemos el edificio y cortamos el cordón de inauguración y nuestro problema de alguna forma terminó, pero el edificio arraigado en la comunidad empieza su problema, ¿no? Su conservación. Nos ayuda el libro a entender esto, inclusive los procesos de comunidad, cómo ligar nuestro edificio, que de alguna forma a lo mejor es nuestro en propiedad, pero en uso y disfrutes de toda la comunidad, ¿no? De especialistas, no especialistas, etc. ¿Cómo lograr esos aspectos de identidad y propiedad a través de esta guía o con esta guía? Fíjate que aquí lo importante es como que toda la sinergia del espacio, o sea, toda la funcionalidad del espacio. Por ejemplo, luego, ahorita se me viene a la mente un espacio que de hecho, ahorita también el arquitecto Ernesto y yo estamos en un laboratorio urbano, en donde participamos, en donde hay una zona arqueológica en Naucalpan. Y yo les pregunto a los estudiantes, ¿cuántos la conocen? O sea, que es la zona arqueológica de Conde, ¿no? Que está en Naucalpan Centro. Entonces, ¿cuántos en realidad la conocen? Entonces, ¿y qué es lo que sucede? Que ni siquiera como municipio conocen su municipio, o sea, los habitantes de ese municipio no conocen su propio territorio. Entonces, ¿eso qué implica? Que de alguna manera, me voy a meter un poquito más a fondo en esa parte de, por ejemplo, en los mismos planes de desarrollo. ¿Qué valorización le dan a esos espacios desde el mismo instrumento? Ni siquiera los mencionan en muchas ocasiones, o nada más dicen, zona arqueológica del Conde, sí, pero ¿qué estás haciendo con ella? O sea, ¿cómo la estás interviniendo? ¿Cómo la integras a la rehabilitación de un área para que la gente la identifique, se siente como parte de? Entonces, creo que aquí lo que preguntas tiene mucho que ver de cómo inclusive desde la parte instrumental, o sea, de la parte normativa, empezamos a involucrarlo. O sea, porque muchas veces, eso también es muy delicado, porque cuando también tenemos esas concepciones de ese barrio radical, en donde dices, aquí entras pero no sales, ¿eh? Entonces, eso tampoco creo que es positivo, porque de alguna manera es un patrimonio que debe de ser abierto. Pero yo insisto, creo que se podría empezar a lograr desde la parte en cómo el mismo instrumento, en este caso político, que es un plan de desarrollo urbano, los revalora. Porque si no son revalorados por el mismo gobierno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay poca gente que se apropia de él y se sienten dueños de, y no hay forma de abrirlo. Entonces, una parte sería la parte normativa, la parte de estas normas que ahora se manejan de imagen urbana con polígonos, en donde tú puedes establecer, por ejemplo, polígonos de actuación, a lo mejor hasta datados por periodos, por fechas, por historicidad de algunas áreas, en donde también se podrían hacer esos reglamentos de imagen para poder salvaguardar esos espacios urbanos con esas características. Obviamente eso ya después intervendría en el hecho mismo del edificio, pero creo que es importante de lo general y luego a lo específico, porque como bien dicen, si empezamos en lo específico y luego decimos, la gente lo va a asimilar, y muchas veces ni siquiera lo entiende, porque de alguna manera creo que no se empieza de lo general. Y sí siento que se tiene que normar, o sea, debe de haber una norma de imagen urbana donde se revalorice todo el patrimonio arquitectónico. Con eso nos quedamos. Y bueno, esto va de la mano, ¿no? Precisamente lo comenta, ¿no? Buenas y malas prácticas. Al final aquí el libro, pues por supuesto que es una guía hacia las buenas prácticas, ¿no? Digamos que ejemplos ya confirmados. En los 70 restauramos de una forma y
40, 50 años después nos damos cuenta que no era precisamente la mejor. Y bueno, todo esto nos habla parte el libro, ¿no? ¿Qué hacer con estas prácticas? Con estas, digo, las buenas prácticas son en beneficio, hay que publicarlas como su gran obra, pero las malas prácticas, ¿qué pasa con ellas? ¿Quién las vigila o quién nos dice que es una mala práctica? Adelante. Pues sí, es bien difícil, ¿no? Lo mencionó el doctor. En alguna ocasión también viene a la memoria un trabajo que estuvimos revisando sobre restauración de un espacio arquitectónico patrimonial y la autora, pues a lo mejor por un poquito de falta de tacto o práctica, no los, de conocimiento, experiencia, mencionaba que lo que se había hecho, creo que por ahí de los 70 y 80 había sido muy malo, ¿no? Es decir, no debió de haberse hecho esto. La obra que debió de haberse conservado durante 50, 60, 80 años, 100 años, se estaba destruyendo, etc. Entonces, pues hubo una recomendación de parte de nosotros. Digo, es que no puedes decir eso, no, porque en el 70, 80 no tenía las técnicas que tú tienes. Entonces, eso de, pues decir, a lo mejor yo estoy diciendo, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo ahorita es malo. Sí, pero a lo mejor era lo mejor a un futuro o fue terrible para un futuro. Es decir, son contextos temporales muy difíciles, ¿no? En una ermita que pusimos intervenir por invitación del doctor, también hubo en aquel entonces una reparación sobre una bóveda de una pequeña ermita, de una pequeña iglesia o capilla, que la estaba destruyendo actualmente. Entonces, pues sí, pues eso fue una mala intervención, sí, pero en aquel entonces no había posibilidad de hacer otra cosa. Y gracias a eso llegó malamente, pero llegó a nuestros días, ¿no? Entonces, ahora sí se tienen las técnicas, pero eso de que hayan sido malos interventores o buenos, no. Ahorita podemos decir que tenemos una tecnología fantástica, ¿no? Y podemos hacer cosas buenas para el momento, pero vamos a ver si en un futuro ya juzgará si fue bueno o fue también malo para los futuros evaluadores, ¿no? Entonces todo tiene que ver con contexto de espacio y tiempo también, ¿no? Déjame citar un parrafito muy rápido del libro que tiene que ver algo con eso. Dice, se refiere a las obras, ¿no? Dice, además, esta se adentra en la esencia de ambientes inmateriales de lugar y tiempo, en la arquitectura, que tienen que ver con la identidad de gremios, originarios o no, y sus respectivas manifestaciones de orden religioso, costumbrista, de tradiciones, entre otros, y vinculantes con la interpretación del espíritu del sitio. Y del sitio, como escenario de interacción entre las relaciones sociocomunitarias del espacio con su entorno, que considera desde transformaciones físicas del medio circundante, como cambios de la estructura poblacional rural a urbana, desaparición de recursos naturales, transmigración de la riqueza biótica, etcétera, hasta el producto de manifestaciones de tradiciones de cohesión social como fiestas, costumbres, usanzas o de idiosincrasia reflejada por localidades pesqueras, mineras, rurales, la integración de estructuras etnográficas y a sus referidos contextos culturales. Muchas veces el espacio surge de un espacio y tiempo específico. No podemos obligarlos a que se adapte al actual. Y es lo que muchas veces con las famosas intervenciones estamos tratando de hacer. Yo también mencionaba, pues, cuando le das un uso más o menos afín, está bien, ¿no? Una hacienda y más o menos un hotel, una zona turística, perfecto. Pero cuando le damos un cambio radical a una hacienda, le convertimos totalmente en un banco o en un, no sé, totalmente radical, pues estamos nosotros sin querer dándole vida, sí, pero no creo que sea la más adecuada, ¿no? Entonces, yo creo que eso de intervenciones buenas o malas, pues está un poquito difícil, ¿no? Hay que tratar de adaptarnos a lo de nuestra época y ver siempre a futuro, ¿no? ¿Qué es lo que puede suceder? A tratar de aprovecharlo más, pero sin dejar de descuidar lo que venía detrás, ¿no? No podemos obligar a que el viejito trate de correr una maratón cuando ya vivió su vida. Y no es que lo dejemos solo, ¿no? Sino ayudarle a llevar la maratón con calma, ¿no? Sí. Bueno, esto me lleva a pensar, si me permite, doctora, el uso y destino que tienen los edificios, ¿no? Hace poco platicábamos con unos colegas, un tema muy marcado, ¿no? Las zonas arqueológicas. En su momento fueron ciudades con determinado uso y demás, y hoy las vivimos de manera muy diferente, ¿no? Hoy son sitios turísticos, hoy no hacemos ceremonias ahí, sino que tienen otro uso. En ese sentido, ¿qué define el uso y destino de los edificios? Es decir, si un edificio histórico se va a convertir en banco,
no tenemos alternativa ya para hacernos por allá, ¿no? Es banco. ¿De qué forma lograr la correcta intervención o aquella que le dé el valor a este edificio? Que no lo destruya y bueno, da lo mismo si hubiera sido un edificio histórico a si hubiera sido cualquier cuarto en cualquier plaza, ¿no? ¿Cómo darle ese toque? Pues digamos, respetando su autenticidad, respetando su carácter de edificio histórico. Fíjate que ahí creo que a veces es complejo porque de alguna manera conocemos lo que se le llama la palabra semiótica, ¿no? O sea, es decir, el edificio representa lo que es. Entonces, cuando se hacen este tipo de pues, restauraciones, en donde parte de esa restauración implica cambiarle el uso, pues empieza a ser complicado, porque ya desde el hecho de que vamos a poner ese ejemplo de un banco, o sea, de que le tienes que meter tabla roca, o sea, ya empiezas a destruir la esencia del mismo edificio. Entonces, creo que algo importante sería, pues, una congruencia entre lo que era el edificio con lo que se piensa también realizar en actividad hoy, porque luego hemos visto muchos edificios en donde solamente dicen, ay, mira qué bonito edificio, pero resulta que nada más es la fachada. Y ya atrás de ahí ya no hay nada, o sea, ya es totalmente otro edificio. O sea, no sé, yo siento que una intervención debe de haber una lógica estética, debe haber una armonía entre lo que es afuera, es lo que refleja dentro y viceversa. Entonces, y es parte del significado de lo que es un proyecto arquitectónico. Entonces, es complejo el determinarlo porque muchas veces nos movemos por más cuestiones de especulación inmobiliaria que nos obligan definitivamente a que si no, yo lo quiero banco, pues, híjole, bueno, pues ahí va el banco, ¿no? Pero realmente va a ser complejo el cómo lograr esa semiótica. Por ejemplo, aquí vemos en toda esta parte del centro histórico, ¿no? Que de repente le ponen Banamex, Banorte, o sea, sin hacer aquí propaganda de nada, ¿no? Se me ocurrió ahorita. Pero que en realidad, si le quitas el letrero, es una casa. O puede ser un edificio público en su momento, en la época, por ejemplo, del Porfiriato. Entonces, creo que esa práctica creo que es difícil, creo que se pudiera llegar a regular, entrar en esa coherencia de la semiótica propia del edificio cuando fue concebido de origen. Corre el riesgo que se nos caiga. Sí, o sea, o que no se caiga, pero pues ya no sea eso, o sea, porque además llega un punto en que ya, insisto, das un paso de la fachada y dices, ay, Dios mío, eso ya lo histórico desapareció, ya no es, o sea, ya es otra vida que genera el mismo edificio, ¿no? Cuando generan ese tipo de intervenciones. Insisto, desgraciadamente, pues ya nos movemos mucho por el cliente y por estos desarrolladores que de alguna manera son los que a veces compran este tipo de patrimonio y dicen, lo quiero de esta manera, ¿no? Y que de alguna manera quizá volvamos a la parte normativa. Quien podría a lo mejor poner toda esa norma, inclusive de intervención, que digas, a ver, normalmente dicen, sí, respeta la fachada y haz lo que quieras de adentro. Entonces, creo que a veces nos falla el que también tiene que existir una norma de lo que adentro o la manera como se podría intervenir, para tampoco afectar de una manera severa la semiótica del edificio. Claro. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, esto me lleva a pensar en cuanto a las lógicas socioculturales de las que en algún momento hablaba Pedro Paz Arellano, y él le llamaba así el otro significado de un monumento histórico, ¿no? Para ustedes, ¿qué significación tienen en este sentido estos edificios históricos, sus intervenciones? También hemos hablado de la restauración. Hoy en día ya tenemos muchísimos edificios restaurados y cuando nos toca intervenir de repente ya tenemos que ver, oye, pero este ya lo intervino fulano en tal año y en tal año perengano. ¿Cómo hacer restauración de la restauración en un momento dado? Una vez más, respetando los valores propios de este edificio, ¿no? O del edificio que tengamos enfrente. Híjole, pues también es un poquito complejo, ¿no? Perdón, no quiero verme grosero, pero vamos a limitar un poquito, que tiempo se nos está yendo. Pero bueno, pues también es cuestión, yo creo que más que normativa,
yo creo que de conciencia general, ¿no? De una comunidad, de especialistas, etcétera, etcétera. No cerrarnos, no evitar a que la gente participe. Y yo creo que mientras más se interese la gente, mucho más protegidos estamos, más podemos desarrollarlo, ¿no? O sea, tenemos que seguir avanzando. Nadie niega que la tecnología no nos va a ayudar, por supuesto, y tiene que ser así. No podemos negarla ni rechazarla, pero tratar de adaptar, respetar siempre al espíritu que existe dentro del espacio, ¿no? Arquitectónico. Entonces, la restauración va a la par con modernizar nuestras técnicas, nuestras intervenciones, ¿no? Y que además es un área de oportunidad, ¿no? Y que es un trabajo al que nos enfrentamos, restaurar la restauración. Porque muchas veces ya esa restauración, que ya para llegar al origen del edificio, en su esencia, a veces ya cuesta trabajo, porque muchas veces ni siquiera están documentadas. Entonces, esa falta de información a veces nos llega o nos lleva también a esa falta, pues, de malas intervenciones, a la falta de información que luego tenemos, porque no se documenta. Entonces, creo que aquí hay una falta a veces de información que tenemos para poder a veces rescatar una intervención de la intervención, porque en realidad tenemos que partir de lo que tenemos en el presente. Entonces, creo que eso es lo que empieza a generar la complejidad. Híjole, pues se nos ha ido el tiempo, como si no existiera. Creo que hay mucho que hablar todavía, mucho que decir, y bueno, aquí está la invitación a leer este libro. Realmente, pues como ven, es bastante amplio. Ya nada más para cerrar, en una palabra o dos, ¿cómo resumirían su libro? ¿Yo? Síntesis. Pues es un protocolo que permite individualizar el análisis de un edificio que tiene valor patrimonial. Yo diría, pues es una invitación, ¿no? A cuidar a nuestros viejitos, ¿no? También. Buenísimo. Bueno, pues siendo las 4:45, nos gusta ser muy puntuales con los tiempos. De mi parte, pues no queda más que agradecer la invitación a esta gran charla, como siempre fue con ustedes. Gracias.